buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy traigo aquí un mazo el cual, bueno pues, ha despuntado un poquito lo que viene siendo el mundial, ¿ok? Básicamente, Van Ramp, o bueno, Van Rampa Van, ¿no? Como algunos le dicen. Y claro, pues, ¿qué queréis que os diga? Básicamente, el blanco está para Teferi y para, bueno pues, removal por aquí, más Ferida Retreat, así de simple, ¿ok? Yo no tengo todas las copias, sé que es cierto, lleva 4 Ferida Retreat, pero bueno, lo demás está bien, ¿ok? Y es sobre todo por eso, la verdad, Ferida Retreat, Teferi y bueno, pues el nuevo removal, ¿ok? La ausencia fatídica. Todo lo demás más o menos se mantiene, entre comillas, ¿ok? Lleva de nuevo, bueno, enredadera raíz espiral porque lleva de esta forma más lluvia de recuerdos, ¿ok? Hace que robe más. En este caso, bueno, pues con retrospectiva podemos volver a jugarla al cementerio, ¿ok? Y claro, ¿qué es lo que pasa con esto? Que nos da doble maná para jugarlo al cementerio. Es la ventaja que tiene este bicho de aquí. Tenemos también, hombre, de coste 1, el típico, bueno, pues Ramper, ¿no? Por así decirlo. Tírate de nuca invierno, no es de coste 1, pero vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Tírate de nuca invierno. Luego tenemos también de coste 2 Edro Floral Enredado, ya sea como tierra, ya sea como el propio Edro, la verdad. Posadero adinerado, también para poner ese tesoro cuando entra el chaval. Enredadera raíz espiral, de manera cualquier color, que al fin y al cabo también se agradece, ¿no? Cuando el triple color podemos tener ese problema de color, ese pequeño problemilla, la verdad. Y con eso podemos solventarlo. De coste 3 tenemos adversario primordial. Sobre todo esta carta de aquí podemos sacar el provecho cuando entra el campo de batalla, ¿ok? Y tenemos cartas que, bueno, pues hacen que entre, entre comillas. Atacar el festival. Entra, por ejemplo, si nos sobra maná, pues transformar unas pocas de tierras en 3/3 con prisa. Tenemos también, bueno, pues acceso al banquillo con dividir entre 0, ok, devolver, bueno, pues hechizo o permanente con valor de maná, que, bueno, claro, con valor de maná que sea de 1 o más, por eso no incluye tierras. Tenemos en el banquillo ciencias ambientales, fundamentos de aniquilación y por último inscripción de mascotas, ok. Ya que es un mazo de ramp, un mazo de rampeo, pues bueno, la inscripción de mascotas viene muy bien, la verdad. De coste 4, y bueno, sobre todo para ahí Teferi, ¿ok? Teferi que retrasa el ocaso. ¿Qué es lo bueno de este Teferi? Que vamos a enderezar criatura y tierra, ¿ok? Solo quiero que veáis un poquito la potencia de este Teferi. Básicamente podemos enderezar una tierra que queramos, la que nosotros queramos, si nos falta color podemos incluso enderezarla. O enderezar, por ejemplo, también, bueno, enderezar también, no o, no, y enderezar también una criatura que nos dé maná, por ejemplo, doble color, ¿ok? Que nos dé doble maná, enredadera y raíz espiral, ¿ok? Si queremos jugar a lo mejor del cementerio, el lluvia de recuerdos, podemos hacer, bueno, enredadera, raíz espiral, doble maná, más la tierra, son 3. Podemos enderezar, son 6 maná para jugar la lluvia de recuerdos del cementerio. Y con un maná más, bueno, es suficiente, ¿ok? Parece no, pero es una combinación muy potente. Muy potente, créanme. Eso, de coste 4, también carruaje de Zika. Se ve un montón, lluvia de recuerdos, como he dicho antes. Ferida Retreat, básicamente para poner tokens, sí, bueno, para poner contra sobre todo los bichos. También Gurengan 7, muy importante, no es el Gurengan 6, es el Gurengan 7. Porque básicamente, bueno, pues el rampeo lo lleva a saco, lo lleva en la sangre, básicamente. Más 1, miramos las 4 primeras. Y bueno, mostramos las 4 primeras. Y cartas que sean de tierra a la mano, cartas que no sean de tierra al cementerio. 0, podemos poner todas las tierras, bueno, sí, que tengamos en nuestra mano al campo de batalla. Y menos 3, creamos un XX, donde X son las tierras que controlamos, ¿ok? Y sí, tiene alcance, es un bicharraco, la verdad. Menos 8, podemos devolver permanentes a nuestra mano del cementerio, todos los que queramos. Pero, claro, es una habilidad que a la que no se suele llegar. Sobre todo el más 1 y el menos 3. Eso es lo que se suele hacer, la verdad. Tenemos también, bueno, de coste 5, obvio, bueno, eso es una adquisición mía, sobre todo, ¿ok? Que es Ashaya. Ashaya, el alma de los salvajes. Lo bueno de esta criatura es que podemos transformar todo en bosque, ¿ok? Y por ejemplo hay una ira que hace que, bueno, pues destruye todos los permanentes que no sean tierra. ¿Qué ocurre con esto? Ya que todos son tierras, pues ignora a esa ira. Hay ira del estilo, la verdad. Y esto, por ejemplo, se pasa por los huevos, esa ira, la verdad. Y nada, pues dice que la fuerza y la resistencia son iguales a las tierras que controlas. Lo cual está bastante bien, la verdad. Tenemos coma, obviamente si vamos a jugar una Van Ramp, coma no puede faltar en ese mazo. Más turnos extras y atacar al festival, como dije antes. Llevamos 25 tierras para no quedarnos cortos. Aquí, bueno, pues llevamos Madlands, llevamos tierras dobles, llevamos de todo. Y vamos a ver el mazo cómo va en acción. Ok, a lo largo del vídeo te diría que pongas un comentario determinado en... Bueno, sí, por los comentarios, ¿no? ¿Por qué digo esto? A lo largo del vídeo. A lo largo, en un punto del vídeo, lo diré. Y bueno, las personas que lo pongan, les saludaré en el siguiente vídeo, ¿ok? Vamos a ver, primera mano me gusta, me voy a quedar la mano, no está mal. Y tenemos de coste 2, posadero, bueno, es el RAM de coste 2 por así decirlo. Lluvia de recuerdos a partir de ahí para profundizar un poquito y atacar el festival, no está mal. Mira, es un turno, perfecto. De puta madre, genial. Ya de nuca invierno. Va él. No tengo prisa, la verdad. Juega White contra PC Azorius Tempo, otro mazo que está despuntando un montón. Tengo que traer Azorius Tempo al canal, Azorius Tempo, tío, es la pollísima el mazo ese. Tengo que traerlo.
La verdad, me faltan cartas infrecuentes, ¿eh? De hecho, no me faltan mucho, me faltan cartas infrecuentes. Lo juego con cartas que lo cierto es que yo no he visto jugar en mi puta vida, pero sí es cierto que va muy bien el mazo, va muy bien. Y eso, tengo que traerlo, tío. Me mola mucho el mazo. Pongo ficha de tesoro, hombre, como Dios manda, vía de turno. Y a ver qué me hace él. ¿Qué es esto? La tierra... Está jugando mazmorras, ¿no? Como White Mazmorra, White Dungeons, por ejemplo, con el bicho este. O puede ser Tempo, una especie de... Bueno, de... ¿Cómo lo dice esto, tío? Básicamente una especie de versión del mazo de Tempo. No sabría decirlo, no sabría decir, la verdad. ¿Esto entra enderezado? Mi pregunta. Dice, entra campotea, girar el menú de controles, 2... Ah, vale. Otras 2 o más tierras. Ok, pues esto entra enderezado, ¿no? Perfecto. Voy a pegar. No me importa mucho, si quiero tradear, mejor, ¿eh? Pego y para adelante. Por cierto, se me olvida, suscríbete, ¿ok? Te deja por aquí arriba una tarjetita en la cual puedes hacer clic y te suscribes en un pispas, ¿ok? Estoy teniendo mazos tier 1, estoy teniendo mazos tier 1 al canal, ¿ok? Así que te recomiendo que te suscribas para no perdértelo. Ya como tú quieras, pero bueno, yo te lo recomiendo, te lo dejo ahí en el aire, la verdad. A ver, que me pegue, va a entrar en mazmorra. Yo, en vez de hacer esto, prefiero hacer Dríade, ¿eh? Petar la Dríade, tío. Tendría el siguiente turno 5 manas y son 6 con esto. Si me hace tapea en el turno. Si se tapea en el turno, sí lo hago. Si no, haré lluvia de recuerdos. O lo pecho sin hacer nada, vaya. Es que claro, no quiero contrarrestar el ataque al festival. Me dolerá bastante. Adivina uno. Perfecto. Voy a ver si se tapea. Si se tapea en el turno, tío. Ah, eso ahí, ok. Pues espérate porque... Voy a emprender semana, coño, como quien dice, ¿no? Voy a usarlo, tío. Ya que estoy, voy a por doble bosque. Bueno, voy a por bosque y... E isla, claro. Sería. Rompe. De hecho, me hacía falta un puto bosque, tío. Ahora que lo pienso, me hacía falta un bosque, ¿eh? O sea, me ha venido bien, me ha venido bien. Podría haber buscado el bosque, pero... Ya me entendéis. Isla, obviamente. Él también con su islita ahí. Y profetiza, estamos... bueno, pues tenemos vía libre, ¿ok? Para hacerlo. Ataca al festival. A ver qué coño cae, tío. Puede caer cosas grandes, ¿eh? No caen cosas grandes, no caen nada grande, de hecho. Pero podrían haber caído cosas muy grandes, enormes, ¿eh? Por así decirlo. A ver, se baraja esto, se va al cementerio. Gana un par de vidas, no es para tanto, pero bueno. Y pego y va él. No me voy a encontrar con lluvia de recuerdos. Con lluvia de recuerdos tendremos que encontrar el bicho gigante, ¿no? Por así decirlo. Tenemos que encontrar eso a lo que rampear. Porque tu carta profetizada puede ser el Sabía Venir, puede ser el Beor de Multiverse, puede ser también la puta ira, tío, el Ruina Scar puede ser. Pueden ser unas pocas de cosas, la verdad. Pueden ser muchas cosas. Ok. A ver qué hace ahora. Gracia de tesoro, tiene 5 manas por ahora. Anterior turno también tenía... No, anterior turno tenía... Sí, tenía 4 tierras, sí. No hago nada más. Puede tener un turno extra, ¿eh? Como iba diciendo. Que nosotros también llevamos, pero no encuentro ninguno. Entra como copia. Ok, lo que pasa es que no es potente. Sigue sin ser potente, ahora mismo no es potente. Es con ataque sola, por lo que ahora mismo pierde la gracia, pierde la efectividad. Son 3 y 4, 7 y 1, 8. Voy a hacer lluvia de recuerdos, a ver qué mierda encuentro. Y a ver si entra, ¿no? Se voy a venir. Prueba de talentos. Prueba de talentos. Vale, pues déjame responder jugándola, obviamente. Aunque robe carta de la misma forma. Déjame responder. Y carta de quedarme... Buah, pues de aquí se divide entre 0. Y... pues aquí ninguna, las demás ninguna. La guarida quizás, la guarida. Ya está. Si tú no las guaré. Mira, sigo el cementerio. Llevo 3 copias, que es lo que lleva la versión ahora mismo original. Así que necesitaré 3 copias, supongo. Prefiero hacer eso, robar cartas. Es que robar cartas me venía muy mal, la verdad. Robar cartas así normal no me molaba. Tercera copia y va él. No voy a pegar. Si quiere seguir haciendo habilidad, si quiere que sea imbloqueable, tiene que pegar con uno solamente. No puede pegar con los dos. Si no, no vale, ¿sabes? No salta.
Así que es una puta mierda la copia, la verdad. Es una puta mierda bastante grande. Bueno, al altar, entra en mazmorra, la dungeon. Tenemos 7 manás, 8 manás que vamos a tener ahora. En nuestro turno. Stanes indesatado, ok. No entiendo muy bien esa carta, por qué la lleva, pero mira, ahí está. Bueno, 3 ángeles, 4 escuadros, ok. Yo tengo que acabar con ellos. Puedo matar a uno, de hecho. No, dividir en terceros no vale para eso, verdad. O sea que estoy un poquito jodido, ¿eh? Con el tema de los ángeles, la verdad. Estoy un poquito bastante jodido. Esto por aquí. Lo juego como criatura. Otra cosa importante es que, por ejemplo, el gigante no lo lleva ese mazo. Esa versión del mazo no lo lleva, el gigante. Así que eso, duele un poco, va a doler un poquito, la verdad. Un poquito no, bastante. Pega de 12, tío. Necesitamos turnos extras. Turnos extras para poder sobrentar esto. Si no, tiramos para adelante. Es que no salimos vivos, de hecho. Como no usemos turnos extras. Son 12. Pega solamente con eso, tío. Pega solamente con los ángeles, ok. Voy a 4, sigo sin morir. Por ahora no estoy muerto, la verdad. De hecho, si esto entra, puedo pillar de banquillo cositas útiles. Vale, esperemos un poco, por favor. Ahí está. Ahí está, del banquillo, existe mascotas. A ver si entra, por favor. Es lo único que pido. Y vamos a rezar. Se iba a venir. Ay, mi puta madre, tío. Casi. Nada, que hemos muerto, Hemos muerto. Ganamos 6 vidas, amigos, más 10 vidas. Podríamos poner blockers. Bloquear, obviamente, con los blockers, no me jodas. Y bueno, pues al fin y al cabo, podemos resistir, ¿no? Es lo importante, pero claro, no ha sido el caso, Pero bueno, llega a este punto del vídeo. Pon abajo en los comentarios algo que tengo que pensar, Algo que tengo que pensarlo, tío. Quiero que pongas justo 3 llamitas rojas, ¿ok? Sí, las llamitas que yo suelo poner en los títulos de los vídeos, pon 3 llamitas rojas. Ok, sí puedes. La verdad, y si quien ponga eso, le saludaré en el siguiente vídeo. No quiero que den ningún contexto de por qué pone eso, no. Quiero que pongas 3 llamitas rojas y que no den ningún contexto de por qué pones eso, ¿ok? Bueno, eso, a lo mejor 3 llamitas rojas, pones buen vídeo y ya está. Pero las pones. Ok, justo 3. Ningún contexto detrás, ninguna explicación, nada. Y a quien ponga eso, yo en el siguiente vídeo les saludaré. Con mucho gusto, la verdad, les saludaré. Y bueno, vamos a otra partida, a ver qué tal. La partida anterior es que ha sido una putada, tío. Hemos jugado contra un mazo muy random, sin duda. Pero nos ha tocado bastante malillo, ¿ok? Nos ha tocado bastante malillo. Esta mano no me hace gracia, necesitamos más ramper. Así que voy a hacer esta mano a lo mejor. Voy a quedármela, pero tampoco es que me tire mucho, Voy a quedármela, pero es que tampoco es aquí la mano la puta panacea. La verdad, nos hace falta en rampers. No, rampers no, perdón. Objetivos, algo que rampear, mejor dicho. Objetivos. Cositas a las que rampear. Esto por aquí. Día de nunca invierno. Doy turno. Puede ser Black Control. O sea, no me parecería raro, De hecho, mira, voy a pegar. Bueno, no voy a pegar, no, pero voy a darle turno. Petaré esto para que no me lo mate. Y buscaré tierra. Al fin y al cabo llevamos 25 tierras y podemos quitarnos de en medio las tierras cuanto antes va a ser mejor, ¿ok? Pegar de uno. Mira, le acabo de cagar yo, Le acabo de cagar yo ahí sin petarlo. A ver, lo mismo de antes, los rampers no me hacen mucha falta. Posadero. Sí, le acabo de cagar yo, por o sea. Está comentando y no he reventado la dríade. La verdad, no la he reventado. Se me ha ido un poco la olla. Doy turno. Va él, perfecto. Voy a atacar al festival, me daría la partida. Bueno, por lo menos me ayudaría a resolverla. Ok, me ayudaría a, bueno, tirar para adelante. Básicamente.
No parece mucho, pero créeme que es bastante. Ok, un ataque al festival, o bueno, que sea un Grand Seven, que saliera, yo que sé, coma, incluso podemos rampear a ello. Coma, cualquier cosita me valdría. La verdad. De hecho, el objetivo de este mazo es hacer coma. Coma es, al fin y al cabo, lo más importante que puedes hacer y con lo que mejor te va a ir. ¿Ok? O sea, sí, la mejor carta que creo que puedes jugar en este mazo. Reviento, voy por bosque en ese caso. A pesar de primordial no está mal. Ya esperarme un poco para poder poner una mesa más grande, ¿no? Por así decirlo. Que valga más la pena. Y ya pega de uno. Tradea, eso sí es obvio. Frente. Y vale, tengo miedo también de jugar al adversario. ¿Por qué? Porque si tengo mejor removal masivo, el adversario se va un poquito a tomar por culo, literalmente, ¿eh? Se va un poquito, no, se va bastante a tomar por culo. Será mejor bajar bosques sin turno, hacer adversario primordial, transformar una tierra y ya está. Aquí le faltaban tierras a él. De todo modo hay que pegar, ¿eh? No había otra. No había de otra, la verdad. Tierra blanca, perfecto. Ataca al festival, mira, voy a atacar al festival. Es lo que estaba esperando, ¿eh? Antes que adversario, ataca al festival, la verdad. Feridar. No muy bien ha salido, pero tampoco se ve muy mal. Feridar, que no está mal. Entra a tierra a la misma vez, ¿no? Sí, entra a tierra al mismo tiempo. Me pongo un 2-2, me gano una vidita. Está muy bien la carta esa, ¿eh? El refugio. Y en respuesta me exila el encantamiento, tío. Es simplemente objetivo que sea color. O sea, que sea de un color. Joder. Muy heavy, ¿eh? La carta esa, la verdad. Vale, el problema es que tengo que atacar al festival otra vez en el cementerio. Que son 4, 5, 6, 7, 8. 8 manas tengo en total. Ok, esto por aquí, el comerciante. He vuelto calavera. Me duele un poco porque no puedo pasar por encima. Me va a costar bastante, la verdad. Y contando maná... Esto no está mal. Quizá jugarlo más como tierra ahora mismo. Sí, ahora mismo como tierra. ¿Para qué queremos jugarlo como bicho? Como tierra. Yo que sé, voy a transformar... Buah, me ha tapeado malísimo. Me ha tapeado fatal, tío, el puta arena. Voy a transformar una. Si tiene ira, tampoco para cagarla, ¿no? Para no cagarla. Transformo. Y rechazo. Es un 5. Aunque uno me puede bloquear, tampoco es que tú digas, wow, ¿sabes? No pasa nada. Tenemos 9 manas. 9 manas. Me falta uno. Solamente uno para jugar el puto ataque al festival, tío. Uno. Son 3, 4. Lo voy a calcular, ¿eh? Lo vuelvo a contar porque, vaya, a lo mejor me olvido. Disputa mortal sacrificándome diciendo... Me parece una jugada muy me. De hecho, ha sacrificado tesoro para poner tesoro. Aunque robe carta, ha sacrificado tesoro para poner tesoro. Tendrán una ira en la mano, supongo, ¿no? Porque vaya. Me explico el por qué hacerlo así. Sí, sangre en la nieve, ok. Y lo vuelvo a revivir, ok. Por eso decía yo, no transforma tantas tierras, ¿eh? No que transforma tantas tierras por lo mismo, porque a lo mejor pasaban cosas del estilo. O sea, cosas como esta. La verdad. Gasto de onda. Ausencia fatídica no está mal, pero me sigue faltando bastante, así decirlo. Voy a cargarme el comerciante Puerto Calavera. Para que no sacrifique, por ejemplo, salga así de onda, que no le dé tiempo a enderezar y sacrificar. No quiero que pase eso. Y vamos a tener 8 manás, tío. 8 manás. Faltan 2. Calla, ok. Más uno en la casa de ondas. De hecho, si muere, vuelve a volver, ¿no? Como quien dice. Perfecto, robo. Ya era hora, coño. Coma. Esto exilia, ¿no? O algo así es. Exilia permanente, objetivo que no sea tierra. Al fin y al cabo, si me exilia, adelante. Pero por lo menos puedo intentar cargarme en la calle, ¿ok? Gold. -3, un par de tokens. Me exilia coma.
y gas hedionda. Lluvia de recuerdos, está bien, no está mal el robo, la verdad. No está mal, pero que me convendría encontrar, tío. Es que no sé ahora mismo. Voy a hacerlo, pues si encuentro tierra, tendré igual en turno. Tenéis el Androp, que siempre me viene bien. Carruaje de Zika, perfecto. Más tierra. Pegar de 3 a la misma. Es que esto, si muere, vuelve, ¿no? Dice, cuando esta criatura muera, vaya al exilio y regresa a la combatida bajo el control de su propietario. No, es que vuelve, es la putada de eso, de esa criatura, la verdad. Este es el carruaje de Zika. Me faltaría ya una tierra solamente para poder jugar el atacar al festival. Y creo que aún así voy a pegar. Bueno, es que claro, pegar tampoco. Es que de todos modos, si yo pego y tradea, voy a tener contadores para hacer la habilidad del LOL, ¿ok? Así que no me convence mucho, tío. No me hace mucha gracia. La verdad, más uno. Contador de nuevo. Pega con todo. Pega con todo. Alguna ira puede caer, yo que sé. Un bloqueo aquí. Ah, tiene amenaza, ok. Pues entonces, aunque vuelva, ¿no? O sea, ¿qué tiene? Alguna ira tiene. Alguna ira supongo que tendrá. Ok. Alguna ira tiene sí o sí. Tiene alguna ira sí o sí. Será quizás bloca así. Bueno, es que también se pone tesoro, tío. Y que pase el daño. No me importa, ¿eh? Pase el daño y que pase lo que pase. Sangre, Ruinascar, ok, Dunscar. Se resuelve. Vuelven locas hedionda bajo su control. Pone tesoro de nuevo. No me rindo, tío. No me puto rindo, vaya. Le devuelve la mano y pone espíritus, básicamente, pone tokens. Era peor, O sea, era peor de lo que creía. 5, 8, 9. Cero, roba carta. Que la putada es que tiene Kaya, tío. Kaya lo que hace es que te exilia Coma. En la putada. Con Coma podríamos haberlo hecho bien, pero luego dije, hostia, es que tiene Kaya, claro. Es que Kaya lo exilia. No me acordaba, lo siento mucho. Voy a hacer... Bueno, por si hay Landrop, pillarlo. Buah. Coma sí o sí, le voy a poner en mi mano, es obvio. Coma va a ser uno de ellos, los que voy a poner en mi mano. Y la otra carta que voy a poner en mi mano, que no lo sé cuál va a ser, quizás sea dividir entre 0, ¿no? Por lo menos por ahora, o la tierra quizá incluso. Voy a poner la tierra. Para hacer día de nunca invierno. Para vetarlo, claro. Y vale. La partida no voy a mentir, la partida está muy mal, pero bueno. Sí, a lo mejor si conseguimos eso, remontarla de cualquier forma. Haciendo yo que sé, incluso, esto sirve permanente que no sea tierra. Con Ashaya, por ejemplo, los permanentes, bueno, todas las criaturas que tú controlas son tierras. Ok, de esta forma. ¿Qué ocurre? Que básicamente puedes ignorar esa habilidad. O por ejemplo con... Bueno, Dunscar destruye todas las criaturas, claro. Será mejor quizás con la sangre de la nieve. Sangre de la nieve destruye... Dice... Intercampotea con valor de X o menos. Destruye o criaturas, pero bueno. Cualquier habilidad que sea exilar permanente que no sea tierra o destruir permanente que no sea tierra, eso vale, ¿ok? Con eso valdría. Y coma. Libro de las obras... No sé cómo se llama esto, tío. No tengo ni puta idea, Porque sí que sé que tengo que quitármelo de en medio también. Pega. Un bloqueo. Revienta antes de que se resuelva. Me voy quitando bosques de en medio, me voy quitando tierras de en medio. Perfecto. Cero nuevo, roba carta, pierde vida. Se va 5 cartas en la mano, más eso, ok.
Caza de especímenes. Y ya va por la Wincom. Bueno, pues claro, por ese tipo de Wincom. No está mal el mazo, lo he dicho. El mazo del oponente me he pensado en hacerlo muchas veces. La Orthop controla esta Orthop midrange, Orthop nueva que se está jugando. Pero claro, me faltan por ejemplo las callas. Callas sí me faltan. Mira, Gregan 7, más Teferi, perfecto. Muy bien, de hecho, mira, no me quejo ni para nada. Mira, hacer una carta de tu biblioteca y pongo una de ellas en tu mano y el resto al fondo de tu biblioteca en cualquier orden. No está mal, pero a lo mejor el más uno puede ser mejor ahora, ¿no? Por lo menos por ahora. Más uno le Bregan 7, que tampoco tú digas que sea guau. Sana del otro mundo. Menos 3, puede ir bien. A ver, no creo que se muera, pero al fin y al cabo, teniendo la mesa que tiene el oponente, prefiero ponerle un pino enfrente. Y bueno, pues con Teferi sí que voy a hacer a lo mejor el más uno, ¿no? El menos, bueno, el menos 2 puede verme también un turno extra. Aunque lo mate al Teferi y al Gregan 7, prefiero quedarme el turno extra. Mira, ahí está, de puta madre. Genial, ¿eh? Genial el puto turno extra, tío. Y va él. Ahí mismo, mira, eso, si quiere pegarle al Gregan 7 al Teferi, perfecto. Ahí viene y yo de genial, de escándalo, tío. La verdad, de puto escándalo, me auxilia. Ok. Tengo ahora mismo coma, que son 7 manás. Y el turno extra le faltaría 3 manás para jugarlo. 3 tierras, tío, 3 manás para jugarlo. Será suficiente con eso, ¿eh? Puedo incluso con Teferi tapear. Y que se tener letal de esa forma. Básicamente eso, más 1, te tapeo los bichos. Menos 3 me sigue el carruaje de Zika. Ok. Tenemos vía libre para hacer coma. Es cierto, tenemos vía libre, tío, para hacer puto coma. Y supongo que ahora sí va a pegar, ¿no? Ok, pega con todo. Tenemos... Puede que esta partida la ganemos, ¿eh? Puede ser. No quiero hacerme ilusiones, pero puede ser, la verdad, puede ser. Pega con todo. En este caso, bueno, nos está diciendo ahí con qué pegar y con qué no. Bloqueo. Teferi se va a morir, obviamente, así que mira, no me importa. Bloqueo mi espiritillo que vuela. Además me entra en la cabeza. La verdad, no he visto bien a quién le pegaba a Teferi. Ha habido criaturas que me pegaban a mí y otros a Teferi, ¿ok? Supongo que habrá pegado con 3 a Teferi. Y hace el Dunskar. Ok, adelante, adelante. Está tapeado, ¿no? En el turno. Y es lo que me importa, vaya, si está tapeado o no. Pone un montón de contadores. La bien, tiene 11 contadores, menos 8. Si me pega me hace 8 daños. Y gas de onda de nuevo. Vamos a ver por aquí. Turno extra. Pongo un par de tokens, gano un par de vidas. Puta mierda, el robo, la verdad. El robo peor no ha podido ser, ahora que pienso. Y voy a hacer coma, tío. Coma, voy a hacer coma. Decía que siempre que no hiciera daño, ¿no? Tienes un emblema con siempre que un oponente reciba daño de combate de una o más criaturas, en vez de 1 hace 8, ¿no? Y una cantidad de vidas igual a la diferencia. Ahora, de 8, claro, si pega de 1 son 7, o sea... Siempre va a hacer 8, la verdad, siempre va a hacer puto 8. Así que aquí, quizá en vez de pegar incluso puedo darle turno, ¿no? Gano vida, voy a 15. Más uno el gas de onda, de nuevo. Gira el permanente objetivo. Espera. Vale, gira el permanente objetivo. Básicamente, si él logra poner contador encima del refugio anónimo, la hemos cagado, porque no tenemos forma de quitarnos el refugio. De ninguna forma, ¿eh?
Así que aquí quizás lo mejor sea tapear en respuesta al libro. Ok. No, aquí no. En respuesta ahí está el libro. Y que si por lo menos pone, bueno, pues contador sobre algún otro bicho. Mira, lo tapea. Ok, se va a tapear. No, esto es un combo muy potente que había. Una sinergia muy, muy bruta, tío, créeme. Créeme que es muy, muy puto bruta. La sinergia esta. Pega de 4. Me pregunto por qué pega, la verdad. Pega de 4. Pero tiene algo. O sea, tiene vigilancia y ya está, ¿no? O sea, no tiene nada más. ¿Bloqueo? Con coma. Mira, al final la cago, ¿eh? Al final la cago, tendrá alguna otra cosa, estoy seguro, pero yo que se voy a bloquear normal. Con coma. No entiendo por qué ha pegado así. Bueno, contador sobre el Lord. Ok. Ah, pues para que no se muera, ¿no? Hacer unos 3 y que no se muera. Vale, vale, ok. Te lo dejo pasar, pero mira. Ponerlo en bandeja. El bicho ese... No sé. Exige mascotas. Pongo toque, pero algún turno extra, por favor. Va a ser que no. No sé si a lo mejor sí pegar. La verdad, yo creo que esta partida voy a concederla. Esta partida ya está bastante mal. Yo tenía a lo mejor, yo que sé, mente letal. Con coma, con turno extra, pero al final se ha ido al traste, al garete, ¿eh? No se ve bien, la verdad. No pasa nada, la verdad. Concedo y punto. Bueno, básicamente hasta aquí el vídeo. Siento que no haya salido bien. La verdad que a veces se gana, a veces se pierde. No puedo hacer otra. He tenido una racha muy buena con mazo que he traído. De hacerme 4-0, 5-0, 3-0 en las partidas. Y bueno, pues había que traer algún mazo que le diga. Aunque sea tier 1, pues que no me salga bien jugándolo, ¿ok? Son rachas y rachas, como he dicho. Y bueno, básicamente si te ha gustado te recuerdo que te puedes suscribir, puedes darle mucho al vídeo, al canal. Y pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.